Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico de Escuela Dominical. Estamos tratando el libro de Deuteronomio y ya estamos en el capítulo en la lección número 31, que tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Hay alguna noticia esta semana? Por ejemplo, estuvieron de cumpleaños varios hermanos. El primer día del mes de febrero estuvo de cumpleaños nuestra hermana Jania Yáñez, así que felicidades para ella y para su familia, que está con salud. También nuestro hermano Luis Carrasco estuvo el 5 de febrero. Bendiciones, hermano Luis, un saludo desde acá. Y yo estuve de cumpleaños el 3 de febrero. Así que también gracias, hermano, por todos sus saludos. Comí torta, todavía estoy comiendo torta, nos dura un poquito más de tiempo ahora. Así que muchas gracias por todos sus saludos. Bueno, dentro de las cosas que ha pasado esta semana es que el día viernes pasado falleció el pastor Jaime Murrell. Él está en este caso con nuestro Señor y él deseaba que fuera así. Así es que es una pérdida para nosotros. Disfrutábamos sus canciones, ¿no es cierto? Y es una ganancia para él, porque está junto con su Señor. Y algo negativo que nos ha pasado esta semana es que nuevamente volvimos a la cuarentena. Paso número 1, así que alta paciencia nomás, no podemos salir mucho, cuidarse harto y que Dios nos continúe bendiciendo. Bueno, la semana pasada estábamos estudiando el título Sentir la presencia de Dios. Y anotábamos 3 cosas por lo menos. Lo primero que hay que tener claro es que hay que hacer una diferencia entre pruebas y tentaciones. No es lo mismo. Las pruebas vienen de parte de nuestro Dios para hacer crecer nuestra fe y las tentaciones vienen de parte de Satanás para que nosotros luchemos contra nuestra fe y en algún momento dado destruir nuestra fe. Jesús fue tentado, ¿no?, por Satanás. La idea de Satanás era vencerlo. Jesús no se dejó vencer. Hubo tres tentaciones específicas en ese momento, lo que no significó que Satanás iba a someter a Jesús a nuevas tentaciones, como por ejemplo cuando Pedro le dijo a Jesús: por favor, Jesús, no vayas a Jerusalén para que no te maten. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Satanás siempre estuvo ocupado en tentar a Jesús. Bueno, las tentaciones vienen de Satanás. Y veíamos el punto número 1, que Dios estuvo presente con su pueblo en el pasado. Y ahí veíamos cómo Dios estuvo presente con el pueblo de Israel. Y nosotros también debemos sentir esa presencia de Dios con nosotros. También veíamos como título que Dios estaba presente con su pueblo en el presente. Y eso es lo que nosotros continuamente estamos sintiendo de Él, que Dios está con nosotros. A pesar de todas las cosas que nos vienen, digamos, como parte de las pruebas, ¿no es cierto? Como parte de las tentaciones, más que nada. Y esta prueba que estamos pasando, que se llama COVID-19, es una gran prueba para nosotros como iglesia. Debemos mantenernos unidos, a pesar de estar separados, mantenernos unidos. Es una prueba para nosotros. Y en tercer lugar, Dios está presente con su pueblo en el futuro. Nuestro futuro, así como nuestro hermano Jaime Murrell, ya lo sabemos ya. Sabemos cuál es nuestro futuro, sabemos hacia dónde vamos. Por lo tanto, para nosotros no es ninguna novedad de lo que esté pasando. Y ahora vamos a entrar en un tema muy interesante que se llama los 10 mandamientos. Así que pongamos atención a lo que vamos a estudiar en este momento. Unidad 2. Fundamentos para vivir. Estudio 31. Los 10 mandamientos. Bueno, vamos a iniciar el estudio número 31 ya de este libro Adultos y Jóvenes, del libro número 1, y que tiene que ver con los 10 mandamientos. Vamos a ver qué dice acá el comentarista en esta introducción. Dice: hoy estudiaremos los 10 mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí.
Son muchos los términos que se usan para designarlos. En Éxodo 34:28 se utiliza la expresión palabra del pacto. En Deuteronomio 4:13 y 10:4 se habla de los 10 mandamientos. El término 2 tablas hace referencia a las 2 tablas en que los mandamientos fueron escritos, y el término decálogo, que fue usado por vez primera por Clemente de Alejandría, significa 10 preceptos. Palabras del pacto, ¿no es cierto? 10 mandamientos o decálogo. Algunos piensan que los 10 mandamientos se basaron en códigos antiguos, como el de Hammurabi, porque en él se hallan preceptos similares a los de Moisés. El hecho de que existieran leyes semejantes antes que Moisés no niega que el mensaje bíblico fuera verídico. Los 10 mandamientos son algo más que un conjunto de reglas para los hebreos. Son mandamientos de Dios para la humanidad y contienen un sentido moral de la vida tan elevado que fácilmente pudieron ser incorporados en diversos códigos antiguos. ¿Qué es lo que dice acá el comentarista? Que si bien es cierto, hay algunos decálogos, ¿cierto? Que son muy similares a los 10 mandamientos, no significa que estos no hayan sido inspirados por Dios. Además dice el comentarista que estos mandamientos no solamente son para los hebreos, sino que con gran facilidad pueden ser extendidos a toda la humanidad. De hecho, muchas de las leyes, constituciones, son muy similares a los 10 mandamientos, excepto las que están haciéndose ahora, las que tienen un mayor sentido socialista y comunista, que se alejan de los 10 mandamientos, no reconocen la autoridad de Dios. Ojo con eso también, ¿ah? Las leyes que los hombres hacen normalmente van en sentido contrario de los 10 mandamientos. Cuando afirma el comentarista Barnett, comillas, dice él, las leyes de los 10 mandamientos son valores eternos y universales, indispensables para el cumplimiento de los deberes del individuo y de la sociedad. Aquí está confirmando lo que decíamos nosotros. El cumplimiento de los 10 mandamientos hace que la sociedad funcione mejor. Y cuando no se cumplen los 10 mandamientos, hace que la sociedad empeore como sociedad. Constantemente los hermanos hacen la pregunta, porque ustedes saben que nosotros conversamos con los inconversos, qué sé yo, y uno de los principales argumentos que ellos tienen es que la Biblia fue escrita por hombres. Mencionan, bueno, en este caso el libro de Deuteronomio lo escribió Moisés. Pero hagamos el ejercicio. Supongamos que la Biblia lo haya escrito hombres. Supongamos por un momento. El hombre habría escrito, por ejemplo, como vamos a ver ahora, no matarás, no darás falso testimonio, o no robarás. ¿Qué habrán escrito los hombres? Lo que escriben los hombres en las leyes normalmente es para sacar a Dios del panorama mundial. Por lo tanto, pensar de que los hombres hicieron la Biblia está muy lejos de la realidad, porque lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos un solo Dios y tenemos que cumplir las leyes que ese Dios nos da. Muy lejos de lo que el hombre pretende hacer con la sociedad, que es alejarlo de Dios y hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice. Vamos a iniciar entonces este estudio. Punto número 1. Mandamientos relativos a Dios. Deuteronomio 5 del 6 al 8 y del 11 al 15. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva, como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Bueno, aquí vamos a empezar a estudiar el tema de los 10 mandamientos. Algunos hermanos siempre preguntan, ¿hay que cumplir los 10 mandamientos o habrá que dejar algunos fuera? Entonces yo le digo, bueno, hay que cumplir los 10 mandamientos. Bueno, ¿y qué pasa con el día sábado? O si dejamos uno fuera, ¿significa que podemos dejar otros fuera? ¿2 o 3 o 4? Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a esto y ojalá que usted coloque ahí lo que piensa. ¿Ah? Si está de acuerdo, si tiene alguna duda, qué sé yo, para poder responderla o tomarla la próxima semana. Empecemos entonces con el versículo número 6. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y acá los hermanos dicen, bueno, ahí estamos. Está hablando solamente de Israel, porque a Israel Dios sacó de la tierra de Egipto y lo sacó de la casa de servidumbre porque ellos eran esclavos. Y por eso le va a decir los 10 mandamientos. Entonces me quedan mirando y me dice, pero yo hermano no salí de Egipto. Por lo tanto esto no es para mí. Veamos lo que dice el comentarista. La afirmación es solemne y enfática. Implica que por sus beneficios pasados, Dios tiene derecho a imponer a su pueblo, dicen, su voluntad y sus mandamientos. El legislador quiere destacar el hecho de que Jehová es un Dios excepcional, que ha tenido comunicaciones excepcionales con Israel. Siempre Dios se comunicaba audiblemente con el pueblo o a través de Moisés. ¿Qué más dice acá? La finalidad de sacarle de la casa de servidumbre era cumplir las antiguas promesas y formar una nueva teocracia basada en una alianza bilateral entre él, o sea, Dios, y su pueblo. La idea de Dios era sacar a este pueblo de la casa de servidumbre para hacer un pacto bilateral entre el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, y Dios. A eso nosotros, a esa alianza, a ese pacto, nosotros le llamamos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice acá, en este primer mandamiento se afirma el gran principio y la base de toda religión verdadera, el monoteísmo. Como opuesto al politeísmo, existe un solo Dios, y ese Dios es Jehová. Para comprender esta prohibición hay que tener en cuenta el ambiente en que se había movido Israel. ¿Cuál era el ambiente en que se había movido Israel? Venía de Egipto, que tenía dioses para todo. Por ejemplo, el río Nilo era en sí un dios, el sol era otro dios, las ranas era otro dios, los animales eran otro dios. Y fíjense que cuando Dios envió las plagas, atacó a cada dios que los, ¿cómo se llama? Que la gente de ahí tenía. En este caso, por ejemplo, los egipcios tenían al dios Nilo. ¿Y qué hizo Dios con el dios Nilo? Lo convirtió en sangre. La rana, lo mismo. El sol puso una oscuridad sobre la tierra. Entonces cada plaga atacaba a un dios diferente y, como sabemos, Dios salió victorioso en cada una de esas plagas. Continuemos. Los egipcios tenían muchas divinidades. La adoración de estatuas de animales tenía manifestaciones sin número. Queda prohibido el culto a los genios o demonios intermedios, cuyo culto estaba muy extendido entre los pueblos orientales. Otra cosa interesante es que Satanás puede copiar los milagros de Dios. En este caso, ¿se acuerdan cuando fue Moisés a hablar ante Faraón? Faraón tenía también a sus magos allí, lo que habla acá, ¿no es cierto?, el comentarista.
Y Moisés, para demostrar que venía de parte de Dios, tiró su vara al suelo. ¿Y qué pasó con esa vara? Se convirtió en serpiente. Los magos del faraón hicieron exactamente lo mismo. Tiraron sus varas. ¿Y qué pasó con esas varas? También se convirtieron en serpiente. Dios convirtió la vara ¿cómo se llama?, de Moisés en serpiente. Y Satanás fue el que convirtió las varas de los sacerdotes en serpiente. El resultado fue que la vara de Moisés se comió a ambas serpientes y volvió a ser una vara. Versículo 8. Porque el poder demoníaco es fuerte también, hermanos, así que hay que estar atento con eso. No pensemos que es algo... no nos preocupemos por Satanás. Satanás es un león, es como un león que anda rugiente en medio nuestro y está dispuesto a devorarnos en cualquier momento. Versículo 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta parte, ¿no es cierto?, es relativo hacia Dios. ¿Qué dice el comentarista? En este versículo se enfatiza la espiritualidad de Dios y la prohibición del uso de imagen en los cultos de la deidad. Nosotros como iglesia no tenemos imágenes dentro de nuestro templo. No tenemos, ni vamos a tener tampoco, ni siquiera se nos ha ocurrido tener imágenes. Porque a Dios no se le puede materializar con una imagen. A pesar de que tenemos una imagen bastante cinematográfica, por decir de alguna forma, de lo que es Jesús, o de la imagen que nosotros tenemos de Jesús. Pero ni aún así nos atreveríamos a colocar una imagen dentro de nuestro templo. Acá hay una prohibición específica a este tipo de cosas. ¿Qué dice el comentarista? En este versículo se enfatiza la espiritualidad de Dios y la prohibición del uso de las imágenes en el culto de la deidad. Nosotros como iglesia no tenemos imágenes, ni tampoco vamos a hacer imágenes de parte de Dios. Y aquí está enfatizado especialmente el no hacerlo. Hay otras religiones, que también se dicen cristianas, que ellos sí hacen imágenes y tienen sus templos llenos de imágenes a los cuales se le puede también rendir culto. Nosotros como cristianos no debemos hacerlo. Se rechaza toda idolatría y se prohíbe toda deidificación de los poderes de la naturaleza. Como por ejemplo lo que tenían los antiguos egipcios. Como decíamos, tenían el dios Nilo. Acá en el norte, nosotros, en la cultura aymara, se le rinde culto a la tierra. Ellos llaman la Pachamama. Acá hay una prohibición especial para no hacer eso. La propensión de los israelitas a copiar los cultos cananeos, fenicios y asirios fue, más tarde, la obsesión de la predicación profética. Ellos fueron contaminados finalmente con estos pueblos que eran altamente idólatras y ellos practicaron la idolatría. Y los profetas atacaron esa idolatría. Como resultado, muchos fueron muertos por el fanatismo que los mismos israelitas tuvieron con respecto a ese tipo de práctica. Sin embargo, nunca trataron de representar en una imagen al Dios de los padres, es decir, a Jehová. Acá el comentarista dice que a pesar de su idolatría, nunca trataron de plasmar a Dios en una imagen. Claro, porque lo que ellos hacían era plasmar su idolatría en imágenes, pero de los otros dioses. Recuerden cuando hicieron el becerro de oro. Nunca los israelitas, a pesar de toda su idolatría, hicieron alguna imagen de Jehová. El pueblo judío es el único pueblo civilizado de la antigüedad del que no se guardan imágenes. Mire qué importante esta parte. Versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Este mandamiento prohíbe no solo jurar falsamente el nombre de Dios, sino que toda profanación de dicho nombre por el uso ligero o irreverente, del mismo. Dios castiga al que toma su nombre en vano. Levítico 19:12. Versículo 12. Y aquí empezamos con los problemas. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Y cuál es el día de reposo? Exactamente, el día de reposo
según los judíos, es el día sábado. Los judíos conocían muy bien la institución del sábado. Aquí no se trata de poner una nueva observancia, sino de procurar la continuación de algo que procedía de tiempos primitivos, dice acá el comentarista. Éxodo 16:23. El sábado hebraico proviene probablemente de una tradición mesopotámica, si bien adaptada a las exigencias religiosas de los israelitas. ¿Qué opinan de lo que dijo el comentarista? Se lo voy a leer y pongan atención, por favor. El sábado hebraico, dice el comentarista, proviene probablemente de una tradición mesopotámica, si bien adaptada a las exigencias religiosas de los israelitas. ¿Qué piensa usted? Si yo entendí bien lo que el comentarista dice acá, voy a decirlo como yo lo entendí. El comentarista dice que el sábado no lo dictó Dios, sino que viene muy probablemente de una tradición que los israelitas adaptaron, ¿no es cierto? Y que es muy probable que ellos lo hayan incluido en los mandamientos. ¿Qué opina usted? Yo no estoy de acuerdo con esto. Lo que yo creo es lo que dice la Biblia, que Dios incluyó el sábado, no como algo que los israelitas aprendieron de otra civilización mesopotámica, ¿ah? Y que lo incluyeron. Yo creo que esto está muy lejos de lo que la Biblia dice. Por eso hay que, a pesar de que yo encuentro que este libro es muy bueno, pero de repente sale con estas cosas que a mí de verdad que me pasa algo en mi cabeza. No puedo creer que esté escrito esto acá. ¿Mm? ¿Qué dice más el comentarista? Dice, el sábado era observado mediante su santificación, esto es, consagrándolo a Dios para ser usado tal y como Él había señalado. No se hacía en Él ningún trabajo servil. No se hacía en Él ningún trabajo servil, dice acá. O sea, nada se hacía, ningún trabajo. Ese era el guardar el sábado, no trabajar de ninguna forma. Como cocinar, por ejemplo, ir al campo, etc. En la institución del sábado se halla la base del culto espiritual y el servicio piadoso entre los israelitas. O sea, lo que dice acá el comentarista es que la idea del sábado era el culto hacia Dios entre los israelitas. En este versículo hay una mención al mandato de Dios, cosa que se omite en Éxodo. En Éxodo, recordemos que también está, en Éxodo 20, también están los 10 mandamientos y se repite, recordemos que Deuteronomio es la repetición de la ley. Y acá el comentarista hace una observación muy interesante. Dice que este versículo, el de Deuteronomio, hace una mención al mandato. Y miren, ¿dónde está el mandato? Dice, versículo 12, guardarás el sábado de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Ah? Es un mandato. Lo que no sale en Éxodo. Versículo 13. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué dice acá el comentarista? Dios trabajó en la creación del mundo y hay una orden establecida por la cual nadie debe rehusar el trabajo. Ojo con eso. Pablo, muchos siglos después, diría, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Según Tesalonicenses 3:10. Diga esto en el Congreso, diga esto en la tele, diga esto en CNN, diga, pensando en todas las cosas, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué pasaría con las redes sociales si usted dijera esto? Lo expulsarían de todas las redes sociales, cerrarían su cuenta en YouTube, en Instagram y todo. No existiría más como red social. Esto está muy mal visto por el mundo. ¿Por qué razón? En los tiempos de Pablo había gente que se estaba aprovechando de la iglesia. Había dejado de trabajar, había dejado su empleo y se estaba viviendo a costa de la iglesia. ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que ellos buscaban de la iglesia? Beneficios sociales. ¿Les suena? Por ejemplo, alimentación, cobijo, que le dieran casa, que estuvieran ahí. Hoy día se está viendo lo mismo. Toda la gente quiere beneficios sociales y lamentablemente los partidos políticos se lo están dando. Acá dice Pablo,
el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Ah? Diga esto en la tele, diga esto en CNN, en Chilevisión, en Megavisión. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, hermano, solamente con este versículo? Y dicen que la Biblia lo escribieron los hombres. Versículo 14. Más el séptimo día, el sábado, ¿no es cierto? Día de reposo, a Jehová tu Dios será. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acá dice de que no hay ningún problema que usted tenga un extranjero dentro de sus puertas y hacer trabajar a ese extranjero para que coma. La prohibición del trabajo en el día sábado se hace de una manera tajante. No solo no podían trabajar los judíos, sino que ni los animales, ni las personas bajo su dominio podían trabajar. Los judíos del tiempo de Jesús cumplían con todo rigor la rígida observancia del sábado. Con todo rigor. Y aún más los escribas de ese tiempo, o los sacerdotes, qué sé yo, pusieron más peso sobre el sábado. Pero según Jesús decían que ellos eran hipócritas. Porque claro, ellos decían, claro, no se puede trabajar el día sábado, pero si caía un animal en una zanja, seguramente ellos, decía Jesús, ustedes seguramente iban a rescatar a ese animal suyo que cayó en una zanja. Hipócritas, le decían. Le ponen carga a los otros, pero ustedes no lo cumplen, sus propias leyes, sus propios reglamentos. Porque decía Jesús que originalmente no era la idea del sábado hacerlo de esa manera. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. Le está hablando a los israelitas. Con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En lugar de la referencia del descanso a Dios, dice acá el comentarista, después de su creación como base para la institución del sábado, como se lee en Éxodo 20, versículo 11, aquí se hace una referencia a la liberación de los israelitas de la tierra de Egipto como base para la observancia. Dice acá el comentarista que en el versículo 20, ¿no es cierto? Perdón, 11 del capítulo 20 de Éxodo, en ese versículo Dios dice, descansen el sábado, porque yo también descansé el sábado. Sin embargo, acá en Deuteronomio, Dios dice, descansen, porque yo te saqué con mano firme de Egipto. ¿Se fijan cómo cambia, digamos, la razón del por qué los israelitas tenían que guardar el sábado? En Éxodo tenían que guardar el sábado porque Dios descansó el séptimo día. Aquí, en Deuteronomio, los israelitas tenían que descansar como recordando cómo Dios los sacó de Egipto con mano firme. Punto número 2. Mandamientos relativos al prójimo. Deuteronomio 5, 16 al 21. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio para tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El precepto de honrar a los padres puede considerarse como el fundamento de todas las ordenanzas sociales. Donde los padres no son honrados, la estabilidad de todo el sistema social está en peligro, dice acá el comentarista. Dios tuvo un especial cuidado y especial énfasis en esta parte.
Esta parte atañe a la familia, a toda la familia, y de aquí adelante también incluye también otra faceta de la familia, pero particularmente esta. Donde los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre. ¿Saben lo que está haciendo el Congreso chileno en este momento? Está atacando a este mandamiento. Está atacando con leyes en que el Estado se quiere apoderar de nuestros hijos para inculcarle, ¿no es cierto?, ideologías. ¿Qué tipo de ideologías? Principalmente comunistas y socialistas, en donde van a criar a nuestros hijos con esas ideologías que son obviamente ajenas al plan de Dios porque son ateas, para no creer en Dios, para no seguir los preceptos de Dios. Nosotros no vamos a tener ningún derecho de enseñarle a los niños nuestras creencias religiosas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece lo que está haciendo? Quizás así como lo está haciendo nuestro Congreso, quizás el Congreso del país en que usted está también está haciendo lo mismo y usted ni siquiera lo sabe. En España está la ESI. Si usted averigua, ¿no es cierto?, en las redes sociales, porque obviamente los canales de televisión no lo van a decir, averigüe qué significa la ESI, ¿ah?, y cuál es la implicancia que tiene para los niños y para usted y para la sociedad. Dice acá el comentarista y continúa con este tema. Dice, este es el primer mandamiento con promesa. Además de a Dios, no es deudor a nadie más que a sus padres que le dieron el ser, le criaron y educaron. Dice que el hijo, además de ser deudor a Dios, también es deudor a los padres que le dieron el ser. Dios le dio la vida, los padres le dieron el ser y la educación y el cuidado. Versículo 17, no matarás. Ahora comienza la prohibición de los pecados de acción y que van de lo externo, dice acá el comentarista, a lo interno. Lo externo es no matarás. Es el primero de ellos. La vida es un don de Dios y nadie puede apropiarse el derecho de quitarla a otro ni a sí mismo, dice acá el comentarista. El homicidio parece condenado en todos los códigos de la antigüedad porque el respeto a la vida del inocente es algo que fluye de la conciencia más elemental. Fíjense que acá en Chile, con respecto a no matarás, hay un tema porque no es lo mismo matar a una mujer, no es lo mismo matar a un hombre, no es lo mismo matar a un niño o no es lo mismo matar a un homosexual. Si usted mata a un homosexual, son penas mucho más grandes que matar a un hombre. Y si usted mata a una mujer, también no le va muy bien. Es decir, acá Dios dice, no matarás. No dice si es hombre, si es mujer, si es niño, si es homosexual. Para Dios todas las vidas valen igual. Para la sociedad actual, la vida del hombre no tiene el mismo valor que la vida de una mujer o que la vida de un homosexual. Matar a un hombre no tiene tanta pena. Es mejor matar a un hombre que a un homosexual. Si quieres matar a alguien, mata a un hombre. No vas a tentar tanto tiempo en la cárcel. Así es la sociedad. Para Dios no. Todos somos iguales. Todas las vidas son importantes. Versículo 18. No cometerás adulterio. Este precepto tiende a salvaguardar la paz y el buen orden de la familia. Está todo esto centrado en la familia, justo lo que los legisladores quieren destruir, a la familia. Este precepto dice tiende a salvaguardar la paz y el buen orden de la familia, velando de los derechos del hombre sobre su mujer, dice acá el comentarista. Dice acá el derecho del hombre sobre su mujer. Yo le digo nuevamente, diga esto en CNN, diga esto en la televisión, dígale esto a una feminista, ¿cómo le va? Y la legitimidad de los hijos. Adulterar quiere decir mantener relaciones íntimas con otra persona que no sea el esposo o la esposa. No hurtarás. Este es otro pecado de acción. Aquí tampoco hay condicionamientos. Dice, no hurtarás, no robarás. Nada más que eso. En ninguna circunstancia, dice el comentarista, que permita tomar lo que no es nuestro. El reconocimiento del derecho de propiedad es una de las bases de legislaciones antiguas de todos los códigos conocidos. El derecho a la propiedad, dice. El derecho a la propiedad incluso lo practicó la iglesia primitiva.
¿Se acuerdan cuando los primeros hermanos vendían sus cosas para dárselos a los hermanos que eran más pobres? Bueno, llegó un matrimonio que ellos vendieron una propiedad también para poder sobresalir, ¿no es cierto? Porque está esa forma que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, de siempre sacar provecho. Por último, para que lo vean, ¿no es cierto?, para que digan, oh, mire que el hermano que da cosas para la iglesia, qué sé yo. Bueno, ellos quisieron hacer lo mismo que hizo Bernabé. Vendió una propiedad a Bernabé y lo donó todo el dinero para ayudar a los hermanos que tenían poco dinero. Entonces este matrimonio quiso hacer lo mismo. Pero vendieron la propiedad, pero dieron una parte nomás para los hermanos que eran más pobres. Y se dejaron una parte de ellos. Pero ¿cuál fue el problema? En que ellos dijeron que habían dado todo para los pobres. O sea, mintieron. Entonces los apóstoles dijeron, mira, eso es tu propiedad. Si tú querías la vendías, si tú querías no la vendías, si tú querías dabas un poco, si tú querías dabas todo, es tu propiedad. Pero el problema fue que tú dijiste que diste todo y ahí mentiste. El resultado fue que ambos murieron. El derecho a la propiedad está defendida en la Biblia. Incluso el derecho a la propiedad, cuando un hermano tenía un esclavo, ¿no es cierto?, Pablo no le decía a ese esclavo, oye, busca tu libertad, ¿no es cierto?, y ándate de ahí, no puede ser. Decía, los esclavos, ¿no es cierto?, sirvan a su dueño como si sirvieran a su propio Señor, a su Señor Jesucristo. Hagan ese trabajo. El derecho a la propiedad se respetaba. Pero resulta que ahora el legislador nos quiere quitar el derecho a la propiedad, lo que no está contrario a la Biblia. ¿En qué cosas? Por ejemplo, está saliendo una ley, unas leyes en que suben los impuestos para quitarle propiedad a las personas que tienen empresas, la propiedad privada. Lamentablemente, cuando el legislador le sube el impuesto a las empresas toman dos caminos. O se van del país, como el caso de Argentina y Venezuela, se van, produciendo una escasez tremenda, o nos traspasan a nosotros ese impuesto, que el legislador dice, voy a sacarle el impuesto a la empresa, pero finalmente el impuesto lo terminamos pagando nosotros. El derecho a la propiedad es defendido por la Biblia y es atacado por los legisladores de los distintos países. Estamos hablando de las leyes, por eso hago los comentarios con respecto a las leyes que nosotros tenemos en nuestro país. A lo mejor usted tiene otras leyes distintas, a lo mejor tiene otro pensamiento distinto, pero es lo que dice la Biblia. La Biblia defiende la propiedad, como dice acá el comentarista. Dice, el reconocimiento del derecho de propiedad es una de las bases de legislaciones antiguas de todos los códigos conocidos. Robar no se justifica ni en caso de necesidad. Versículo 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. El honor del prójimo debe ser respaldado. La mentira es abominable a Jehová. Entre las cosas que Dios aborrece está la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 6, 12 y 19. Acá hay otro tema, el versículo 21, es muy interesante, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué dice el comentarista? La codicia es el origen de los hurtos. La esposa es considerada como parte de la propiedad del marido. Nuevamente le digo, diga esto en la tele. Y por eso se le incluye en la lista de cosas, dice acá. Yo no sé si esto lo lee, lo escucha alguna, ¿cómo se llama? Feminista, no sé qué dirá. ¿Ah? Dice, y por eso se le incluye en la lista de cosas que, perteneciendo a alguien, o sea, la mujer está incluida en la lista de cosas que, perteneciendo a alguien, no debe ser codiciada. De codiciar a la mujer del prójimo surge el divorcio y otros males. ¿Sabe? Cuando leí esto yo dije, güey, ¿cuándo fue escrito este libro? Ya busqué por acá, y ¿sabe? Este libro se escribió en 2006. Y estamos en 2021, o sea, hace 15 años, más o menos.
lo escribieron. En ese tiempo no había el feminismo que hay ahora, ese feminismo violento. Ojo que ha entrado a nuestra iglesia, el feminismo. Sí, alguna hermana, tengan cuidado con el feminismo. Está entrando a nuestra iglesia. Cuídense de eso. La Biblia no apoya el feminismo. ¿Qué pasa con el feminismo? El feminismo separa a la familia. El feminismo, la ideología del feminismo rompe lo que es la familia, separa a la familia. El feminismo odia al hombre. Está basado en el odio hacia el hombre, rompiendo la familia. No caigan en ese juego, hermanas, del feminismo. Y hermanos, ojo con eso, con el feminismo. Porque el feminismo de a poco está entrando. Antes no se escuchaba que los pastores del púlpito dijeran buenas noches, hermanos, y buenas noches, hermanas, separando hermanos y hermanas, cuando somos todos hermanos, somos todos iguales. Bien, entonces la pregunta está, ¿debemos guardar todo, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos? La pregunta que hicimos al principio, como cristianos, ¿debemos cuidar, guardar, observar los 10 mandamientos? ¿Debemos guardar la ley? Hemos dicho varias veces que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, no estamos bajo la ley de los israelitas, pero no significa que estemos sin ley. Vamos a hacer un ejercicio ahora y leamos un importante versículo que nuestro hermano Tino, en el devocional que tuvo vía Zoom la semana pasada y que el pastor predicó, tocó un versículo, pero clave para esto, y cuando lo escuché dije, este es importante para este tema, porque venía ese tema, yo ya lo había estudiado ya. Romanos 13, del 8 al 9. Romanos 13, del 8 al 9. Veamos lo que dice. Romanos 13, del 8 al 9, hablando sobre justamente los 10 mandamientos. Aquí está hablando Pablo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para los hermanos que tienen problemas con el tema de los 10 mandamientos, sobre todo con el día sábado, y con toda la ley del Antiguo Testamento, y dicen, no, es que yo tengo problemas por eso, porque por un lado veo que hay que cumplirlo, pero por otro lado está el Nuevo Testamento, qué sé yo. Pablo dice, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es amar a su prójimo y con eso cumplen toda la ley. ¿Qué le parece, hermano? Más fácil no puede ser. Dios es un Dios de amor y Él espera que nosotros amemos. Pero ojo, como dice, hay un dicho que tenía algunas hermanas que me daba risa, pero tenían razón. Mansos, pero no mensos. Dentro del ejercicio de ese amor, hermanos, no dejemos que la gente se aproveche de nosotros. Acuérdense de Pablo. El que no trabaja, que no coma. Hay que ayudar a los hermanos mientras recuperan su fuerza, ¿no es cierto? Recuperan su trabajo, pero una vez que estén con su trabajo ya saliendo a buscarlo, saliendo otro día, hasta que lo encuentren, nosotros podemos ayudarlo. Pero si la persona no tiene deseo de trabajar y piensa vivir a costillas o a costas nuestras, el que no trabaja, que no coma. No puede ser más clara la ley que nos dice Pablo. Ama a tu prójimo, sé manso, pero no menso.
Bien, ya estamos despidiendo de este estudio bíblico. A mí me había encantado haberlo hecho con todos nuestros hermanos. Este da un tema de conversación muy interesante. Las opiniones, estoy echando mucho de menos las opiniones de mis hermanos porque eso enriquecía siempre quedan mucho mejor los temas. Pero en fin, ahora estamos así. Estamos en cuarentena, tenemos que respetar la cuarentena, no podemos juntarnos, apenas podemos vernos por allí. Y que Dios nos continúe bendiciendo. Sigamos estudiando su Biblia, estudiando lo que Dios quiere para nosotros, aprendiendo cada día más. Y nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. ¿Ah? Cuídese, hermano, use la mascarilla. Hay varios médicos en nuestro hospital que están digamos, de cuidado. Algunos están graves, otros están muy graves, como el doctor Hidalgo. Ya nuestra hermana Patricia lo puso ahí en el WhatsApp de la iglesia. Hay 3 médicos por lo menos complicados. Y eso es porque ellos están ahí, al lado de los pacientes que están más graves. Nosotros estamos un poquito más lejanos, por lo tanto tenemos más posibilidades de no contagiarnos, pero no hay que ser confiados. ¿Ah? La fe sin obra, dice Dios, es muerte en sí mismo, así que a cuidarse.